Hola a todos. Bienvenidos a esta serie de capacitación en ETABS, que hemos preparado para ayudarles a lograr maestría en el manejo del software. Continuando con la sesión anterior, donde tuvimos la oportunidad de explorar la interfaz de usuario, en esta lección comenzaremos nuestra revisión de los comandos ofrecidos en ETABS. Revisaremos rápidamente algunos de los comandos que ofrece el menú Archivo, con especial énfasis en los archivos EDB y E2K de ETABS. Luego pasaremos al menú Edición, donde además de otras operaciones típicas en Windows, nos enfocaremos en la definición de pisos y cómo configurar sistemas de coordenadas y sus correspondientes cuadrículas. Si eres nuevo aquí, asegúrate de hacer clic en el botón de suscribir. Comencemos. El siguiente componente en nuestra lista de la interfaz gráfica es la lista de menús desplegables superiores. De izquierda a derecha, el primero en nuestra lista es el menú Archivo. Aquí encontrarás opciones para iniciar un nuevo modelo, abrir un modelo existente, abrir un modelo guardado recientemente, guardar el modelo, importación y exportación, cerrar el modelo y el software, crear informes, capturar imágenes y crear animaciones de vídeo. En el menú Archivo podrás crear un modelo, abrir un modelo existente y guardar el modelo actual. Hablando de eso, guardemos nuestro modelo usando el comando guardar como. Navega hasta la ubicación donde deseas guardar tu modelo. Recomendamos crear una carpeta dedicada para ello. Después de ejecutar el modelo, el software creará un número significativo de archivos, y será una buena práctica mantener los archivos generados guardados todos juntos en un directorio específico. Ahora que has guardado, observa cómo la barra de título muestra el nombre. Veamos los archivos que se crearon automáticamente dentro de la carpeta tan pronto como guardaste el modelo. De estos, prestemos atención a dos en particular, los archivos EDB y E2K. Comenzando con el archivo EDB, este es el archivo de trabajo típico que usarás a diario. Cuando inicias el software y abres un archivo existente, normalmente estarás cargando el archivo EDB del modelo. Junto al archivo EDB, siempre recomendamos mantener el archivo E2K en tus registros. El archivo E2K es un archivo de texto. Esto significa que puedes abrirlo con un editor de texto y comprobar que incluye toda la información relativa a tu modelo. En situaciones donde necesitas usar modelos preparados en versiones anteriores del software, por ejemplo, siempre es una buena idea importarlos desde su archivo de texto E2K, en lugar de lanzarlos directamente desde el EDB, evitando así errores de importación. Volviendo al menú Archivo. A continuación, tendrás acceso a todas las opciones de importación y exportación, permitiéndote intercambiar información entre ETABS y otros programas. Relacionado con esto, ETABS comienza dándote la opción de importar y exportar el archivo de texto E2K de tu modelo. Otra opción es la capacidad de importación y exportación a Excel. Además de estas, deberíamos destacar la importancia de la interoperabilidad con otros programas, como AutoCAD y Revit. En el menú Archivo, encontrarás otras opciones útiles, como imprimir gráficos, que te permite generar automáticamente una impresión del modelo en la ventana de trabajo. O la captura de imagen, que permite capturar imágenes en formato BMP, ya sea de cada una de las ventanas de trabajo o toda la pantalla. También te permite generar automáticamente archivos de XF y PDF de las vistas en las ventanas de trabajo. Otra característica útil es el comando crear animación de vídeo. Usa el menú Archivo, Crear vídeo, animación multipaso para crear vídeos en ETABS, mostrando el movimiento de la estructura durante cualquier análisis estático no lineal, construcción por etapas no lineal o análisis de historial de tiempo que se haya ejecutado. Cuando creas y guardas el vídeo, ETABS genera un archivo de vídeo AVIO, que luego puedes reproducir. Para ver, por ejemplo, el movimiento de la estructura en el tiempo. Otro comando importante disponible es crear informe. Cuando seleccionas Informe de usuario, se te permite especificar las tablas e imágenes que deseas incluir en el informe automatizado, en términos de información general, definiciones estructurales, asignaciones, etc. Como recordatorio, al revisar las características ofrecidas por el explorador de modelos, cubrimos brevemente cómo generar los informes automatizados, que están disponibles en la pestaña Informes, y luego se muestran en el visor de informes. Para concluir la revisión del menú Archivo,
una nota final para decir que también te da opciones para cerrar o salir del software. Y para abrir archivos recientes. A continuación está el menú Editar. En esta lección puedes esperar aprender sobre las siguientes características ofrecidas por el menú Editar. Deshacer y rehacer, cortar, copiar, pegar y eliminar. Introducción a la función de torres múltiples. Definición de plantas maestras y similares. El sistema de coordenadas global. Añadir sistemas de coordenadas y cuadrículas. Añadir líneas de cuadrícula, utilizando nudos seleccionados. Y comandos para ajustar las cuadrículas y las líneas de dimensión. Revisemos brevemente cómo usar estas características en ETABS. Podemos avanzar al menú Editar. Como es de esperar, este menú ofrece los comandos típicos para manipular el modelo, incluyendo deshacer y rehacer, cortar, copiar, pegar y eliminar. Otro comando que usarás regularmente es editar plantas y sistemas de cuadrícula. Básicamente, este comando permite controlar los sistemas de cuadrícula y las definiciones de plantas. ETABS puede trabajar con múltiples torres en el mismo modelo. Esto es útil cuando quieres obtener resultados por torre, y quieres tener en cuenta el comportamiento e interacción entre diferentes torres. Cuando se espera incluir más de una torre, una de las primeras cosas que necesitas hacer es activar la función de torres múltiples, bajo el comando Opciones, permitir torres múltiples. La razón por la que resaltamos esta opción en este punto, es que cuando la función de torres múltiples está activada, el nombre del comando plantas y sistemas de cuadrícula cambia para reflejar esto, convirtiéndose en editar torres, plantas y sistemas de cuadrícula. Sin embargo, mantendremos las cosas simples y trabajar con una sola torre. Así que vamos a desactivar torres múltiples por ahora. Cuando quieres desactivar la función de torres múltiples, el software te pregunta cuál es la torre sobreviviente. Como no hemos añadido realmente ninguna torre adicional, mantengamos la torre predeterminada T1. Trabajar con plantas es fundamental cuando se opera ETABS. En este capítulo, exploraremos las características ofrecidas para preparar la información de las plantas, y entender cómo ETABS interpretará y utilizará esa información para fines de modelado. Comenzaremos con una vista general de la información de la planta, incluyendo nombre de la planta, altura, elevación, color, etc. Ahora veremos cómo configurar plantas maestras y similares, y mostraremos cómo esta información afecta a las operaciones de modelado. Cuando sea necesario, mostraremos cómo especificar empalmes de columnas. Luego exploraremos algunas operaciones de edición del menú de datos de planta, incluyendo copiar y pegar. Por último, las opciones para añadir y eliminar plantas. Ahora en ETABS. A continuación veremos cómo trabajar con plantas en ETABS. Una de las características más potentes de ETABS es el reconocimiento de los niveles de planta, permitiendo la entrada de datos del edificio de una manera conveniente. Cuando preparamos el modelo de plantilla, aceptamos el número predeterminado de 4 plantas. Además, la plantilla asume que todas ellas son exactamente iguales. Esto se refleja al activar el comando datos de planta. La primera columna identifica las diferentes plantas, con nombres editables en caso de que deseemos cambiarlos. En la siguiente columna, se pueden controlar las alturas de cada planta. Como especificamos que todas las plantas tenían 3 metros de altura al aceptar la plantilla, eso es lo que se está considerando aquí, pero esto también se puede modificar. Siguiente está la información de elevaciones. Como se calculan automáticamente, las elevaciones de planta aparecen en gris, con excepción de la elevación en la base, que puede ser editada, y por defecto se asume como 0. Pero podemos cambiar esto, e incluso especificar una elevación de base negativa para representar plantas de sótano. Entender las columnas planta maestra y la similar a es primordial para trabajar con eficiencia en ETABS, y para aprovechar al máximo las técnicas de modelado ofrecidas por el software. ETABS está preparado para el análisis y diseño de edificios de varias plantas. Con frecuencia, los edificios de varias plantas tienen plantas repetitivas en diferentes elevaciones. Eso es lo que ETABS explora al ofrecer el concepto de plantas maestras y plantas similares a. La ventaja de definir las plantas maestras y similares es que, siempre que tengas plantas repetitivas en tu edificio, y siempre que la opción plantas similares esté activada, puedes modelar solo una de las plantas, y toda la información se replica automáticamente a todas las plantas similares, ahorrando tiempo de modelado y diseño. La información que puede ser replicada incluye dibujar la geometría, selección de elementos en pantalla y asignaciones de carga. Para entender esto, imaginemos que nuestro edificio de 4 plantas tiene en realidad 2 diseños de planta.
uno para las dos plantas inferiores y otro para las dos superiores. El primer paso es el número de diseños de planta diferentes que existen en el edificio. Ese número refleja el número de plantas maestras que necesitarás, así que para este ejemplo, serán 2 plantas maestras. No importa cuál de las plantas que comparten el mismo diseño se considere como la maestra de sus similares, siempre que la columna similar a refleje la información correctamente. Es decir, podemos asumir que los pisos 1 y 3 son maestros, en cuyo caso, el piso 2 será similar al piso 1, y el piso 4 al piso 3. O puedes especificar que los pisos maestros son los pisos 2 y 4. En cuyo caso, el piso 1 será similar al piso 2, y el 3 será similar al 4. El resultado será el mismo. Después de definir los pisos maestros y similares, puedes especificar que deseas activar la opción pisos similares. Esta información está disponible en un menú desplegable, en la esquina inferior derecha. Las opciones disponibles son: trabajar sobre un solo piso, esta es la opción predeterminada. Con esta opción, cualquier objeto dibujado en planta ocurre únicamente al nivel donde se dibuja. De la misma manera, una asignación hecha en una vista en planta solo se aplica al objeto, o los objetos, seleccionados. Igualmente, una selección hecha en una vista en planta. Trabajar en todos los pisos. Cuando se selecciona esta opción, un objeto dibujado en planta ocurre en todos los niveles de pisos, excepto en la base. Al seleccionar un objeto en vista en planta, los objetos del mismo tipo y ubicación en todos los demás niveles excepto la base, serán seleccionados. Siempre que un objeto del mismo tipo y ubicación al objeto seleccionado exista, una asignación realizada a un objeto en una vista en planta también se realizará en todos los niveles de pisos, excepto en la base. Trabajar con la opción pisos similares. Con esta opción, independientemente de la vista en pantalla, cualquier objeto dibujado en una vista en planta o en 3D aparecerá tanto en el piso maestro, como en todos los pisos designados como similares. La selección de objetos y las asignaciones es similar a las operaciones de dibujo, es decir, la selección de un objeto resultará en la selección de objetos del mismo tipo y misma ubicación en los pisos similares. Y, cuando sea apropiado, se realizarán las asignaciones correspondientes. Por ejemplo, si definimos los pisos 3 y 4 como similares y estamos mostrando una vista en planta del piso 4, con la opción de pisos similares activada, al seleccionar el piso en pantalla, tanto los pisos 3 como el 4 se seleccionarán, como se muestra en la vista 3D. La función de pisos similares no debe considerarse como algo que pueda restringir al usuario. Es una herramienta destinada a ayudar al usuario a agilizar las operaciones de modelado, especialmente cuando existen planos repetitivos de piso. Dicho esto, la información relacionada con los pisos maestros y similares especificados en la ventana de definición de pisos, solo se considerará cuando la opción pisos similares esté activada. Si el menú desplegable está configurado en un solo piso, esta información será ignorada, y todas las operaciones de dibujo, selección y asignación se realizarán únicamente sobre el piso mostrado en la ventana de trabajo. Así que si en algún momento tienes pisos que son similares, pero, por ejemplo, uno de ellos tiene una carga específica diferente de la de sus pisos similares, lo necesario es mantener activada la opción pisos similares mientras dibujas los pisos similares, seleccionarlos y realizar todas las asignaciones necesarias que sean compartidas entre pisos. Luego, una vez que toda la información común haya sido añadida, puedes cambiar el menú a un solo piso para agregar información exclusiva al piso. Así el usuario mantiene toda la información añadida al modelo mientras la opción pisos similares estuvo activada, y permite realizar cambios, incluyendo cualquier operación de dibujo, selección o asignación que pertenezca únicamente al piso visualizado en la ventana de trabajo. Notas finales sobre los pisos. Etaps ofrece la opción agregar piso rápido, Quick Add Story, que añade un nuevo piso en la parte superior del edificio, y, de manera predeterminada, lo configura como un piso maestro, es decir, similar a ninguno. El usuario puede luego cambiar esta información. Ten en cuenta que todos los pisos maestros son similares a ninguno. Solo los pisos que no son maestros pueden ser similares a un maestro o a ninguno. La cubierta del edificio a menudo tiene un plano de piso diferente al de los demás. Cuando el diseño de un piso es específico para solo un nivel, puedes configurarlo de dos maneras. 1. Hacerlo piso maestro y asegurarte de que ninguno de los otros pisos que no son maestros termine definido como similar a él. 2. Especificarlo como no maestro, pero también como no similar a ninguno de los maestros.
Es decir, es similar a ninguno. Ambos enfoques funcionan como si la opción de trabajar únicamente en un solo piso fuera activada, así que todos los comandos de dibujo, selección y asignación realizados sobre el piso no se replicarán en ningún otro. Recuerda que el nivel base nunca es un piso maestro, ni puede ser similar a ningún otro piso. Básicamente, la única forma de dibujar componentes estructurales en el nivel base es trabajar sobre su vista en planta, o dibujar en la vista 3D, con el menú desplegable configurado en base. Si recuerdas, explicamos cómo configurar el nivel base como el plan de trabajo hace unos minutos, al mostrar las funcionalidades ofrecidas por las ventanas de trabajo. Cuando tienes columnas de acero en tu modelo, que necesitan ubicaciones de empalme, el software te permite especificar el piso de empalme y la altura de empalme en el formulario Datos de piso. Estas columnas especifican si un empalme ocurre en este nivel de piso y, si es así, se desbloquea la columna Altura de empalme, y podremos ingresar la altura. La altura de empalme es la distancia desde la parte inferior del piso hasta el empalme de la columna. Solo en los pisos configurados con piso de empalme activado se puede editar la altura de empalme. Por ejemplo, si se selecciona así para el piso 3, el empalme se realiza a la altura entre el piso 2 y el piso 3. Para mostrar los empalmes, marca empalmes de columnas en la pestaña Asignaciones de objetos del formulario Opciones de vista. En el formulario Datos de piso, también podemos destacar la última columna, que permite al usuario asignar un color a cada piso. Luego, se puede consultar el comando Opciones de vista para activar la visualización por colores de los pisos. Al hacer clic derecho en el área de la hoja de cálculo del formulario Datos de piso, tenemos opciones para copiar y pegar. Esto se aplica, por ejemplo, a la información entre diferentes celdas de la tabla. También puedes copiar datos a otras aplicaciones como Excel. En la hoja de cálculo de datos de piso, también tenemos el comando Agregar piso, manteniendo las alturas de piso existentes, que permite agregar uno o más pisos a la vez, especificando sus alturas. Las elevaciones se calcularán según la altura de los nuevos pisos. También puedes seleccionar sobre cuál piso se agregará el nuevo piso o pisos, y qué piso se usará como base para replicar el nuevo. Si el piso que se va a agregar es diferente a todos los existentes, selecciona la opción Ninguno, en cuyo caso ETABS agrega líneas de cuadrícula sin geometría en el nuevo piso. En cambio, el comando Agregar piso, manteniendo las elevaciones de piso existentes, mostrará un formulario para indicar la elevación a la que se debe agregar el nuevo piso. Si la elevación del piso agregado es menor que la elevación del piso superior, el programa ajustará la altura del piso superior. Esta altura podrá reajustarse. A diferencia del comando anterior, donde tenemos la opción de seleccionar qué piso se usará para replicar los nuevos, al usar Agregar piso, manteniendo las elevaciones de piso existentes, se crea el nuevo piso, junto con las líneas de cuadrícula, pero nunca se añade ninguna geometría. El software asigna automáticamente nombres numerados secuencialmente, es decir, piso 1, piso 2, etc. Esto explica por qué el piso agregado más recientemente, aunque no sea el superior, recibe el número mayor. El comando Restablecer nombres de pisos a los predeterminados sirve para reordenar los nombres. En ese caso, los nombres de los pisos se organizarán secuencialmente en orden ascendente según la elevación. Los nombres de los pisos son editables, por lo que cualquier nombre definido por el usuario volverá a los predeterminados. También podemos revertir los nombres de piso al nombre predeterminado. El usuario puede eliminar datos del formulario Datos de piso utilizando, por ejemplo, el comando Eliminar piso, eliminar estructura existente en el piso. Este comando elimina tanto el nivel de piso como la estructura de ese piso. La elevación del piso superior se reduce en la altura del piso eliminado. Si, después de eliminar un piso, se quiere ver el cambio reflejado en pantalla, aún dentro de datos de piso, puede utilizar el comando Actualizar vista. Finalmente, si el usuario quiere eliminar un nivel de piso, manteniendo su estructura general, usamos el comando Eliminar piso, conservar la estructura existente en el piso.
En este caso, la altura del piso eliminado se suma a la altura del piso inmediatamente superior. Para confirmar esto, imagina que eliminamos el piso 2, pero conservamos su estructura. Según lo mencionado, la estructura del anterior piso 2 pasará a formar parte del piso 3. ETABS asume de inmediato que la nueva altura del piso 3 es la suma de su altura anterior más la altura del piso 2 eliminado, una altura total de 6 metros. La elevación también se ajusta automáticamente a 9 metros. Si en esta situación utilizas actualizar vista, el software actualizará internamente el modelo, pero el cambio no afectará la apariencia del modelo. Para confirmar que el piso 2 ha sido eliminado, por ejemplo, puedes revisar la lista de vistas en planta disponibles en el modelo y verificar que el piso 2 ya no esté. Además, si seleccionas el piso 3, la vista 3 demostrará 2 pisos consecutivos seleccionados, una vez que todos los objetos pertenecientes al piso 2 hayan sido asignados al piso 3. También puedes ver que ambas losas ubicadas en las elevaciones de 6 y 9 metros ahora se asignan al piso 3. Tendremos la oportunidad de repasar todos los temas y características sobre las líneas de cuadrícula y de dimensión. Empezaremos discutiendo por qué recomendamos tener líneas de cuadrícula en tu modelo y cómo te ayudarán a manipularlo. Luego te presentaremos el sistema de coordenadas global y cómo todas las ubicaciones en tu modelo se definen con respecto a este sistema. Repasaremos toda la información necesaria para definir las líneas de cuadrícula, incluyendo la ubicación del origen del sistema de coordenadas asociado, la definición del rango de pisos, la indicación del nombre y la ubicación de las líneas de cuadrícula, etc. Después, definiremos las líneas de cuadrícula generales, que tienen una dirección aleatoria en planta, en lugar de estar alineadas con las direcciones predeterminadas X e Y. También demostraremos cómo definir planos y puntos de referencia, así como su propósito. ETABS permite trabajar con múltiples sistemas de coordenadas en el mismo modelo. Veremos cómo definirlos y permutar entre ellos. Veremos los comandos de visibilidad, para controlar la visibilidad de las líneas de cuadrícula. Además, podremos revisar parámetros adicionales de los datos de cuadrícula, como burbujas, colores de cuadrícula, etc. Finalmente, repasaremos algunos comandos adicionales relacionados con las cuadrículas, como agregar líneas adicionales en nudos seleccionados. Cómo ajustar el modelo con el comando fijar a las líneas de cuadrícula. Y, por último, eliminar y reformar líneas de cuadrícula con el comando bloquear edición del sistema de cuadrícula en pantalla. Ahora en ETABS. Luego de hablar sobre pisos en ETABS, y en particular pisos similares, debemos tratar el tema de la definición de las cuadrículas. Definir un sistema de cuadrícula permite la colocación rápida y precisa de objetos al dibujar. Las líneas de cuadrícula también determinan la malla de los objetos, facilitan el ajuste a la cuadrícula y definen la ubicación de las vistas de elevación. Al hablar de sistemas de cuadrícula, se debe introducir el sistema de coordenadas global, ya que cada sistema de cuadrícula se define con respecto al sistema global fijo. Todas las ubicaciones en el modelo se definen en relación con un único sistema de coordenadas global. Identificado como global, este es un sistema de coordenadas cartesiano tridimensional que siempre existe. Sus tres ejes, X, Y y Z, son mutuamente perpendiculares y cumplen con la regla de la mano derecha, con un origen que se muestra en pantalla en la coordenada 0. Cada eje global se representa con un color. El eje X es rojo, el eje Y es verde y el eje Z es azul. ETABS siempre considera la dirección positiva de Z como hacia arriba. Por defecto, la gravedad actúa en su dirección negativa. Puedes activar o desactivar la visibilidad de los ejes globales en el menú Ver, Mostrar ejes. Ahora podemos hablar con mayor detalle sobre la definición de las líneas de cuadrícula. Dicho esto, aquí hay una breve nota al margen respecto a las opciones que se ofrecen. Agregar algo nuevo. Agregar una copia de algo existente, modificar o mostrar algo existente. Y eliminar algo. Estos son comandos de ETABS que sirven para ingresar datos, razón por la cual queríamos resaltarlos de inmediato. Sus nombres son autoexplicativos, pero, en caso de duda, estos comandos te permitirán respectivamente. 1. Ingresar nuevos datos de un tipo específico, como datos de líneas de cuadrícula, o un material, una sección, etc. 2. Copiar la información de un elemento existente, heredando la información del original. 3. Editar y modificar la información ingresada, y eliminar un elemento.
Ten en cuenta que esta es solo la primera de muchas ocasiones en las que se te ofrecerán estas opciones al ingresar datos en ETABS. Si editas el sistema de cuadrícula predeterminado G1, verás opciones para cambiar el origen del sistema, recordando que cada sistema de cuadrícula se posiciona en relación con el sistema global, por lo que si especificas un origen diferente, se calculará respecto al origen del sistema global. Especificar el rango de pisos al que se aplica el sistema de cuadrícula actual, por defecto, es para todos los pisos. Y definir el número y la ubicación de las líneas de cuadrícula en las direcciones horizontales X e Y. Esto puede ingresarse mediante coordenadas o espacios. Las líneas de cuadrícula no necesariamente tienen que estar alineadas solo en las direcciones X e Y. De hecho, las cuadrículas generales, que son definidas de forma arbitraria, pueden añadirse a un sistema de cuadrícula cartesiano y funcionarán de manera similar a las líneas regulares. Para crear cuadrículas generales con cualquier orientación, solo necesitas especificar las coordenadas del nudo de inicio y el nudo final de cada línea general. Luego, las cuadrículas generales se mostrarán en el boceto en la parte superior, junto con las demás líneas de cuadrícula regulares, visibles en pantalla. Si deseas usar una línea de cuadrícula general para ubicar tus elementos estructurales, al añadirla en la definición de cuadrículas se activarán las vistas de elevación correspondientes y se mostrarán tanto en las vistas en planta como en las 3D, como una cuadrícula regular. Esto coincide con lo que se muestra en pantalla. La ventana de trabajo activa exhibe una vista de elevación de una cuadrícula general, mientras que las vistas en planta y 3D, al activar el comando caja delimitadora, muestran un plano en cian que identifica la ubicación de la cuadrícula general. En ocasiones, se desea dibujar elementos a una elevación sin necesariamente tener un piso allí. Para eso, puedes utilizar el botón Planos de referencia, que permite crear una vista en planta a una elevación determinada. Si observas una vista de elevación del modelo, verás claramente que se ha agregado una nueva línea en esa elevación, y luego podrás exhibir la vista en planta correspondiente a dicha elevación. Otro comando útil disponible en datos de cuadrícula es el de puntos de referencia. Utiliza el formulario de puntos de referencia para especificar un punto de referencia, que será proyectado como una línea vertical. Haz clic en Agregar y especifica la ubicación de las coordenadas X e Y, medidas con respecto al origen del sistema de cuadrícula. Si haces zoom donde agregaste el punto de referencia, podrás ver que está disponible en las vistas del modelo. Si recorres los diferentes pisos, verás que el punto de referencia se ha añadido en todos. Puedes ajustar a este punto de referencia de la misma forma en que te ajustas a los puntos de la cuadrícula. Esto permite tener nudos adicionales, que, aunque no sean objetos del modelo de elementos finitos, ayudan con la construcción del modelo, como cualquier otra línea de cuadrícula. ETABS te ofrece la posibilidad de definir múltiples sistemas de coordenadas en el mismo modelo. Para agregar un sistema adicional, selecciona la opción Agregar nuevo sistema de cuadrícula. Para cada sistema de coordenadas se definirá un sistema de cuadrícula tridimensional, consistente en líneas de construcción que se emplean para ubicar los objetos en el modelo. Cada sistema de cuadrícula puede ser de definición cartesiana o cilíndrica y se posiciona con respecto al sistema global. En cuanto se crea el segundo sistema de cuadrícula, ambos sistemas de coordenadas estarán disponibles en la interfaz. Los sistemas de cuadrícula tanto cartesianos como cilíndricos pueden coexistir en el mismo modelo, lo que es útil cuando la geometría incluye partes con una distribución cartesiana y otras son cilíndricas. El origen del sistema de cuadrícula se define con respecto al origen del sistema de coordenadas global. También puedes consultar los datos de rango de pisos, para especificar a qué pisos se aplican estos diferentes sistemas de cuadrícula, así que cada sistema puede pertenecer a un rango específico de pisos. El sistema cilíndrico se muestra en el boceto, ilustrando los diferentes radios y ángulos en uso. Al concluir la información de los datos de la cuadrícula, podemos acceder al menú desplegable de los sistemas de coordenadas, disponible en la esquina inferior derecha. Por defecto, el menú está configurado en global, que, como se espera, se refiere al sistema de coordenadas global. Se muestra el origen del sistema de coordenadas global. Puedes cambiar al sistema de coordenadas G1, que comparte el mismo origen que el sistema global. Si cambias al sistema de coordenadas cilíndrico G2, la ubicación del origen del sistema de coordenadas se actualiza para reflejar el origen del sistema G2. Quizás te preguntes por qué no se muestran las líneas de cuadrícula cilíndricas. La razón es que hemos establecido que el rango de pisos al que se aplica este sistema es desde el piso 2 hasta el piso 3. Si se muestra una vista en planta del piso 2, las líneas de cuadrícula cilíndricas se presentan como se espera.
Actualmente, ambos sistemas de cuadrícula G1 y G2 se muestran simultáneamente, pero podemos controlar qué sistemas de coordenadas son visibles en cualquier momento, utilizando el menú Ver, establecer visibilidad de la cuadrícula. Si se elimina el sistema G1 de la lista de sistemas de coordenadas visibles y se pulsa el botón Aplicar, ETABS oculta el sistema G1 de la vista. Por defecto, este comando se aplica únicamente a la ventana de trabajo activa, pero el usuario puede utilizar Aplicar a todas las ventanas, asignando así la acción a todas las ventanas de trabajo. Para aclarar la diferencia entre los botones Aceptar y Aplicar, el usuario puede pulsar Aplicar para actualizar inmediatamente el modelo en pantalla mientras mantiene el comando activo. Esto es útil cuando se espera que la misma operación se repita, ya que usar Aplicar evita tener que reintroducir el comando cada vez. Si el usuario pulsa Aceptar, el software acepta la operación y cierra el formulario. Como es de esperar, si se pulsa Cerrar, el formulario se cierra sin ejecutar la operación. Establecer visibilidad de la cuadrícula en la vista también ofrece opciones para ocultar las líneas de cuadrícula en la ventana, ocultar los puntos de referencia y ocultar los planos de referencia. ETABS nos permite controlar la visibilidad de los ejes globales del sistema de coordenadas en uso. Consulta el menú Ver, Mostrar ejes para añadir o eliminar los ejes del sistema de cuadrícula actual de la vista. Con respecto a los datos de cuadrícula. Por defecto, las líneas de cuadrícula se nombran secuencialmente como A, B, C, en la dirección X, y como 1, 2, 3, etc., en la dirección Y. Pero, los nombres de las líneas de cuadrículas se pueden editar y ser definidos por el usuario. Igual que las cuadrículas generales. Además del comando Establecer visibilidad del sistema de cuadrícula, también puedes controlar la visibilidad desde el formulario de datos de cuadrícula, utilizando la columna visible en la definición de las líneas de cuadrícula en las direcciones X, Y general. Los nombres de las líneas de cuadrícula están dentro de las burbujas. Podemos cambiar su ubicación al inicio o final de las líneas de cuadrícula, así como su tamaño. Cambiar el tamaño de las burbujas se refleja en el boceto de la cuadrícula y también se actualizará en la interfaz de usuario. Los colores de visualización de la cuadrícula también pueden ser definidos. Por defecto, las líneas serán grises. Al agregar líneas de cuadrícula adicionales en las direcciones X e Y, podemos utilizar el comando ordenar para reordenar las líneas de cuadrícula en orden ascendente según sus coordenadas. Las cuadrículas generales ofrecen el botón ordenar por ID, que intenta reordenar automáticamente los nombres de la cuadrícula de forma alfabética o en orden ascendente por números. ETABS también ofrece la posibilidad de importar las líneas de cuadrícula desde un archivo de XF. Aquí tenemos dos opciones: agregar líneas de cuadrícula al sistema de coordenadas actualmente seleccionado en la lista, o crear un sistema de coordenadas nuevo al que se agregarán las líneas de cuadrícula importadas. En ambos casos, las nuevas líneas se tratarán como cuadrículas generales. ETABS importa las coordenadas de los nudos de inicio y final de cada línea. Al decidir, se nos pedirá seleccionar qué capa de AutoCAD contiene las líneas de cuadrícula que deseas importar y en qué unidades se preparó el archivo. Una vez aceptada esta información, si revisas el sistema de coordenadas al que se agregaron las líneas de cuadrícula, podrás confirmar que las nuevas líneas se han añadido. Con esto se concluye la revisión del comando Editar pisos y sistemas de cuadrícula. Los siguientes comandos en el menú Editar aún están relacionados con las cuadrículas. Comentaremos brevemente sus características. En muchas situaciones, existen objetos en el modelo con nudos no necesariamente ubicados sobre las líneas de cuadrícula. Esto puede suceder, por ejemplo, al importar geometría desde otras plataformas CAD. Si en algún momento deseas acceder a vistas de elevación en las ubicaciones de estos nudos, deberemos agregar líneas de cuadrícula. Asumiendo que conoces las coordenadas de los nudos, estas pueden agregarse manualmente desde el formulario Datos de cuadrícula. Pero ETABS ofrece una forma más rápida, con el comando Agregar líneas de cuadrícula en nudos seleccionados. Sabemos que puede haber más de un sistema de coordenadas en el modelo, así que el programa nos pide especificar a qué sistema se deben agregar las nuevas líneas. Puedes añadir líneas de cuadrícula paralelas al eje X. En este caso, el software lee la coordenada del punto seleccionado y agrega las líneas de cuadrícula en dirección y puedes confirmar que se han añadido en el formulario Datos de cuadrícula, y que ETABS las ha ordenado automáticamente en forma ascendente según sus coordenadas. Se pueden añadir líneas de cuadrícula paralelas al eje Y,
en cuyo caso se ubicarán en el formulario datos de cuadrícula bajo las líneas de cuadrícula en dirección X. La última opción en el comando agregar líneas de cuadrícula en nudos seleccionados es agregar las líneas especificando un ángulo medido con respecto al eje global X. En este caso, las líneas añadidas se incluirán en el formulario datos de cuadrícula como cuadrículas generales. Imagina ahora que ya definiste tus líneas de cuadrícula y añadido la geometría, y que, ya sea porque el proyecto cambió o utilizaste la ubicación incorrecta para tus cuadrículas, necesitas cambiar la ubicación de las cuadrículas, y con ello la geometría estructural. Lo ideal sería no tener que rehacer todo el modelado. ETABS anticipa esta necesidad con el comando opciones de cuadrícula, fijar nudos a las cuadrículas. Para ilustrar esta característica, centrémonos en el modelo en pantalla. ETABS genera automáticamente líneas de dimensión, basadas en el espacio entre las líneas de cuadrícula disponibles en el modelo. Las líneas de dimensión no afectan el comportamiento del modelo, se utilizan para ayudar a dimensionar los objetos del mismo. En este caso, nos muestran que todos los vanos tienen una separación de 8 metros. Si vamos a mover la ubicación de las líneas de cuadrícula, activamos el comando opciones de cuadrícula, fijar nudos a las cuadrículas. Este comando actúa como un interruptor. El símbolo se resalta cuando el comando está activado. Ahora podemos mover la posición de las líneas de cuadrícula en los datos de cuadrícula. Supongamos, por ejemplo, que el primer vano en la dirección X mide 5 metros. El diagrama de cuadrícula se actualizará con la nueva ubicación de la línea de cuadrícula B. Al aceptar el cambio en los datos de cuadrícula, podrás ver cómo ETABS actualiza el modelo en las ventanas de trabajo, con la nueva posición de las líneas de cuadrícula y los objetos estructurales. El comando fijar nudos a las cuadrículas está activado, lo que significa que todos los nudos se mueven con las cuadrículas. Además, los objetos de barra y de shell que están unidos a los nudos, permanecen adheridos. Hablemos del comando editar, opciones de cuadrícula, bloquear edición del sistema de cuadrícula en pantalla. Este comando te permite reformar o eliminar cualquier cuadrícula y cualquier línea de dimensión que hayas añadido a tu modelo. También aplica a líneas de dimensión. Para visualizar mejor las cuadrículas, ocultamos los objetos estructurales. Hacemos clic derecho en alguna parte de la ventana de trabajo, fuera de los límites de la estructura, y usamos el comando invertir visibilidad de objetos. Una vez que no se hayan seleccionado objetos previamente, ETABS ocultará todos los objetos en la vista, dejando únicamente las líneas de cuadrícula. La opción editar, opciones de cuadrícula, bloquear edición del sistema de cuadrícula en pantalla se puede activar o desactivar. Al estar activado, el símbolo aparece resaltado con un cuadrado azul. Este está activado por defecto ya que, de modo habitual, no querrías seleccionar o cambiar tus líneas de cuadrícula directamente desde la interfaz. Por lo que, si accidentalmente seleccionas una cuadrícula o una línea de dimensión en pantalla, esta no se selecciona y no se puede mover o modificar inadvertidamente. Si el símbolo se vuelve gris, significa que el comando ahora está desactivado. Al desactivarlo, el usuario puede seleccionar cuadrículas y líneas de dimensión en pantalla y editarlas o eliminarlas. La selección de cuadrículas funciona de forma similar a AutoCAD. Si realizas una selección por ventana de izquierda a derecha, comenzando en un espacio vacío ubicado antes de las cuadrículas, se seleccionarán solo aquellas completamente incluidas en la ventana. Las cuadrículas seleccionadas se muestran con una línea discontinua. Para deseleccionarlas, pulsa la tecla Escape. Pero si la selección es de derecha a izquierda, se seleccionarán todas las cuadrículas incluidas en la ventana de selección, incluso si están solo parcialmente incluidas. Las líneas de dimensión, en cambio, no responden a la selección en ventana. Aunque queden completamente encerradas en una selección, no se seleccionan. Es necesario hacer clic directamente sobre ellas con el ratón. Las líneas seleccionadas se muestran con una línea discontinua azul. Cuando están seleccionadas, puedes eliminarlas con la tecla suprimir del teclado o mediante el comando editar, borrar. Por lo que, con el comando bloquear edición del sistema de cuadrícula en pantalla desactivado, podemos seleccionar y eliminar líneas de dimensión, pero nada más. Cuando está desactivado, también se pueden seleccionar y eliminar las líneas de cuadrícula, y ajustar la cuadrícula en pantalla con el comando reformar objeto. Una vez activado, podemos seleccionar una cuadrícula con el ratón, y sus puntos finales se resaltarán. Si continúas cliqueando en la cuadrícula, podrás moverla a una nueva posición. Acoplarse a uno de los puntos de la cuadrícula permite seleccionar dicho punto.
Si mantienes pulsado el ratón, puedes arrastrarlo a una nueva posición. Mientras tanto, ETABS muestra una línea discontinua con dimensiones lineales y angulares, guiándote y permitiéndote ajustarte a los puntos de la cuadrícula. Si reformateas la línea de la cuadrícula de tal manera que ya no siga una dirección X o Y, se convertirá automáticamente en una cuadrícula general, definida por las coordenadas de sus puntos de inicio y fin. Una vez que hayas realizado los cambios necesarios, se recomienda reactivar el comando bloquear edición del sistema de cuadrícula en pantalla para evitar hacer modificaciones adicionales por error. Con este último comando, hemos cubierto las pautas esenciales para trabajar con pisos y líneas de cuadrícula en ETABS. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, por favor no olvides darnos un me gusta para que este video llegue a más personas. Si deseas ver el siguiente video de esta serie, puedes visitarlo aquí. Consulta nuestro sitio web structuralacademy.com para obtener información adicional sobre todos los cursos que ofrecemos y mantente atento a nuestro canal para enterarte de nuestro contenido más reciente.